Hola, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes en la tarde de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros SA a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, desorden musculoesquelético, evaluando los peligros, riesgos y síntomas. Quiero invitar en la tarde de hoy a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena. Ella es terapeuta ocupacional y magíster en ergonomía. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes, poderles aportar en la gestión individual e igualmente en la gestión de sus organizaciones. Bueno, para el día de hoy, la frase que he elegido es: la cultura preventiva se construye a partir de las interacciones. Y esto para resaltar la importancia de considerar procesos participativos. La opinión de todos cuenta para poder lograr la prevención de cualquier enfermedad, cualquier consecuencia asociada a la exposición a peligros y riesgos. Y por supuesto, en el caso de los desórdenes musculoesqueléticos no es la excepción. Hoy resaltaremos algunos aspectos claves, enfatizando la diferenciación de algunos conceptos que es importante para esos procesos participativos. En un primer momento consideraré unas generalidades sobre los peligros, riesgos, por supuesto, asociados con los desórdenes musculoesqueléticos y los síntomas más comunes de este tipo de patologías. En un segundo momento abordaré algunas consideraciones para la evaluación de condiciones de salud y situaciones de trabajo en el marco de un programa para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Y por último, algunas herramientas que han sido desarrolladas para la evaluación de síntomas musculoesqueléticos y la evaluación de situaciones de trabajo desarrolladas por Positiva. Como objetivo general, he formulado capitalizar los conocimientos para la evaluación participativa de condiciones de salud y trabajo en el marco de un programa para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Yo he enfatizado mucho ese apellido relacionados con el trabajo porque los desórdenes musculoesqueléticos no todos tienen un origen laboral. Y de hecho, pues son de los aspectos que es importante considerar. No quiere decir que esas enfermedades comunes no se puedan ver agravadas por la exposición a peligros y riesgos. Dentro de los objetivos específicos, un primer objetivo, lograr que los participantes identifiquen criterios diferenciadores entre peligros, riesgos y síntomas musculoesqueléticos. Un segundo objetivo, socializar consideraciones para implementar un programa para promover la salud musculoesquelética. Y un tercer objetivo, socializar algunas herramientas desarrolladas por Positiva para la evaluación de condiciones de salud musculoesquelética y situaciones de trabajo. Bueno, Jenny, vámonos con el sondeo de hoy. Claro que sí, doctora Nora. Entonces, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos ayudará con la respuesta que corresponde a cada una de ellas. Entonces, primer pregunta. ¿La vibración corresponde a un riesgo que puede generar desórdenes musculoesqueléticos? A, verdadero, B, falso. Entonces tenemos unos segundos para dar respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos ir validando nuestras respuestas a esta pregunta. Perfecto. La vibración corresponde a un riesgo que puede generar desórdenes musculoesqueléticos. Con un 94% nos dicen A, verdadero, y con un 6% falso. Perfecto. Vamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial.
La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos debe ser un proceso participativo. A, verdadero. B, falso. Entonces, por favor, demos respuesta a esta pregunta. La pueden leer, validar y al final de la acción educativa validaremos nuestras respuestas. Les recuerdo que sus certificados los van a encontrar 8 días hábiles después de la acción educativa en positivatravesía.co. Listo, vamos a validar nuestra respuesta. La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos debe ser un proceso participativo. Con un 99% nos dicen verdadero y con un 1% nos indican falso. Perfecto, vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. La sensación de calor, el dolor y el hormigueo son síntomas musculoesqueléticos. A, verdadero. B, falso. Entonces tenemos unos segundos para responder a nuestra tercera pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestra respuesta. Perfecto. La sensación de calor, el dolor y el hormigueo son síntomas musculoesqueléticos. Con un 89% nos indican verdadero y con un 11% nos dicen falso. Listo, este fue nuestro sondeo inicial. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una importante información. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito. Convierte los retos en grandes logros. Proyecto Aceleramiento de Pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com, un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. Perfecto, doctora Nora. Entonces te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con la presentación de hoy en la tarde. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad. Bueno, es importante, dado los temas que vamos a abordar hoy, recordar algunos aspectos que hemos abordado en talleres anteriores. Quienes no han podido ver los talleres anteriores, ya Jenny les explicará cómo acceder a ellos para que se pongan al día. En esos talleres he relacionado, he socializado tanto el modelo que desarrolló Positiva, es esta imagen de colores, donde podemos ver esos factores que a partir de procesos investigativos en empresas afiliadas se han podido identificar e igualmente basado en esas evidencias científicas que existen a nivel internacional, cuáles son esos factores que están asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Esa es la imagen que está en el costado izquierdo. Al costado derecho vemos la imagen que corresponde a lo que ha socializado el año pasado la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre esos factores que están relacionados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué podemos ver? Que la organización del trabajo, los factores psicosociales están asociados con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Igualmente, tenemos algunos aspectos ligados a la productividad que cabrían dentro de estos organizacionales, es decir, cuánto se debe producir, cuántos pacientes debe atender una enfermera, cuántos pacientes debe estar pendiente, por ejemplo, en el marco de la pandemia que hemos visto, esas condiciones tan críticas, dado el volumen, la cantidad de personas que se debe atender. Eso tendría que ver con esas exigencias de productividad. Si estamos hablando de manufactura, por ejemplo, cuántos productos se deben empacar en una hora o a lo largo de la jornada,
cuántos clientes se debe atender si estamos en un banco, o cuántos archivos se deben procesar si es que estamos en una actividad de orden administrativo. Tenemos las exigencias de origen físico, hace referencia igualmente a esa exposición a otros factores, tales como las condiciones en términos de temperatura, de vibración, temperatura tanto calor como frío, vibración, porque, a ver, vuelvo otra vez a lo de la temperatura. Si hace demasiado calor, las personas se van a fatigar más rápido. Igual, pues va a haber una relación entre las pausas que haga para recuperarse e igualmente la ingesta de agua o bebidas que puedan ayudarle a hidratarse, pero también tenemos otras variables tales como la iluminación en cuanto a origen físico. Si hay déficit de iluminación, las personas van a compensar con la postura para poder tener una mejor visibilidad. Igualmente de origen físico, tendría que ver con la organización del puesto de trabajo. Aspectos que hemos visto altamente marcados en este contexto de emergencia sanitaria, donde muchos han tenido que trabajar en los comedores o en un lugar que no corresponde a aquellas características que pueden tener en las instalaciones de la empresa. Igualmente tenemos dentro de esos factores físicos la humedad relativa. Veíamos cómo los atletas ahora en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, tenían dificultades por la humedad relativa que tenía Japón, donde superaba el 80%. La humedad relativa también fatiga y tiene efectos sobre los procesos mentales. Entonces, ahí he relacionado algunos elementos de origen físico. Vemos acá que también aparecen en ese modelo de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de esos factores de origen físico, también vamos a encontrar lo que conocemos como peligros biomecánicos, la postura que se asume, la postura que tiene cada una de las partes del cuerpo, cómo está la cabeza, cómo está la espalda, cómo están los brazos, los codos, las muñecas, los dedos, las rodillas, la cadera cuando se está desarrollando la actividad, la repetitividad que tiene que ver con el número de veces que se debe adoptar o se debe realizar el movimiento, el gesto al desarrollar su actividad. Cuántas veces tiene que digitar, cuántas veces a lo largo de la jornada toma el mouse y lo mueve. En el caso del mouse, yo les había comentado que hay estudios que muestran que de los aspectos que son, digamos que lo que más exigencia tendría para toda la estructura, tanto del hombro como del codo, como igualmente de la muñeca, es el momento donde posterior a haber digitado, yo voy a agarrar el mouse, porque nótese lo que hago con el brazo se aleja del cuerpo. Y hablamos que las posturas, entre más alejadas de la línea central del cuerpo, más costosas le resultan al cuerpo. Ya miraremos ahorita dentro de una de las metodologías de evaluación para poder entender esos aspectos. El esfuerzo que uno de los aspectos representativos es la manipulación manual de cargas y es cuánta fuerza se debe aplicar al movilizar esas cargas, al transportarlas, al levantarlas, por el peso que tiene, por la forma, por la altura, de dónde se toman, es del nivel del piso o es sobre una mesa. Todos esos aspectos son los que se van a evaluar. Igualmente, son determinantes. Si una empresa no implementa medidas de control para todos esos factores, no tiene un programa, ya en uno de los talleres preguntaba a uno de los participantes si todas las empresas deben tener un programa o depende del número de trabajadores. Y yo le respondía que depende de esos peligros y esos riesgos que existen en la ejecución de esas tareas o esas actividades dentro de la empresa, no del tamaño de la empresa. Y por supuesto, si la empresa no tiene implementadas unas medidas preventivas, un programa para controlar esos peligros y esos riesgos, pues el nivel de exposición y la probabilidad de que una persona desarrolle síntomas o igualmente que la persona pueda presentar un accidente de trabajo que pueda comprometer
a estos segmentos del cuerpo y posteriormente dar lugar también a una enfermedad laboral. Es el caso, por ejemplo, de una persona que debe estar transportando objetos sobre los hombros, puede tener un desgarro por un movimiento brusco durante la ejecución de su actividad y esto puede empeorar y posteriormente convertirse en una enfermedad laboral como consecuencia de un accidente que presentó la persona. Puede ser que el objeto cayó bruscamente sobre el hombro y lesionó algunos tejidos, algunas estructuras. Pero también hay unos factores individuales que inciden en el desarrollo de estos desórdenes musculoesqueléticos, como el peso, por ejemplo, igualmente la contextura que pueda tener la persona. Hay trabajos que exigen que se tengan cierta talla, cierta fuerza para poder desarrollarlas. De ahí que la legislación, pues hay unos pesos para la población femenina que son, digamos, que se aceptan y que se considera que sería menor el riesgo, y otros para los hombres, porque pues no es lo mismo la contextura corporal que tienen los hombres a la de las mujeres. Igualmente, dentro de esos factores individuales también están esos hábitos que tienen las personas, por ejemplo, el hecho de permanecer durante toda la jornada sentados. De hecho, esto es uno de los temas centrales de la campaña de prevención de desórdenes musculoesqueléticos en Europa, la prevención del sedentarismo. Tendremos un taller dedicado a la prevención del sedentarismo, entonces desde ya muy invitados a seguir conectados en esta comunidad de conocimiento. Y también esas actividades que se hacen por fuera del trabajo, esas hobbies o igualmente las actividades extralaborales como las actividades domésticas van a incidir. En este marco de la pandemia, pues sobre todo con énfasis a quienes viven solos, igualmente a las mujeres, ha sido más difícil enfrentar y poder cumplir y a veces equiparar su vida familiar, personal y laboral debido a esas exigencias para poder asumir todas las actividades. Entonces aquí rápidamente un resumen para poder contextualizar y recordar todos esos aspectos que pueden estar asociados con el desarrollo de estas enfermedades, y de ahí que digamos que son multifactoriales. Para poder entrar a discriminar la diferencia entre peligros y riesgos. Entonces empecemos con el primer término, los peligros. Entonces los peligros son esas fuentes, situaciones o actos con potencial de causar daño a la salud de los trabajadores. Vamos a quedarnos hasta acá. Algunos pueden igualmente tener unos efectos en términos de daños en los equipos e instalaciones, pero para efectos de la temática que estamos abordando hoy, nos centraremos en los efectos sobre la salud que pueden estar relacionados con unos síntomas, es decir, unas manifestaciones de una alteración o una enfermedad, o ya con ir más allá del síntoma, y es cuando ya la enfermedad está instaurada, se ha desarrollado y ya viene el diagnóstico de ese desorden musculoesquelético. Y el riesgo es esa combinación de esa probabilidad de que se presente una consecuencia, es una combinación entre la probabilidad y la severidad de ese daño, es decir, esa probabilidad de que, por ejemplo, este señor presente un daño a nivel de sus muñecas, dependiendo del uso, de la frecuencia de parecería que es un atornillador eléctrico, pero igualmente podría ser un taladro. Son herramientas que transmiten vibración, y esa vibración, pues dependiendo del número de veces que debe ejecutarlo esta persona, entonces podríamos decir que si esta persona todo el día utiliza esas herramientas que generan vibración y adicionalmente tiene que llevar su brazo en esta posición, el hombro, igualmente el codo, las muñecas, entonces existiría la probabilidad de presentar alguna alteración, algún síntoma, y si la exposición es de meses, pues por supuesto podría desarrollar una sintomatología y dar lugar
a ese desorden musculoesquelético. Y hablamos que es la combinación también con la severidad, y es cuando hablamos qué tan grave es ese daño que puede presentar sus miembros superiores. Entonces hablamos de si es una enfermedad leve o si es una enfermedad grave o muy grave o es una enfermedad mortal. En el caso de los desórdenes musculoesqueléticos, pues en principio no son enfermedades que generan mortalidad, pero sí son enfermedades que generan discapacidad y se consideran que hace parte a nivel internacional de las enfermedades que generan mayor discapacidad y años perdidos asociados a esa sintomatología y a esa pérdida en la funcionalidad que pueden tener los trabajadores. De ahí la importancia de que las empresas implementen unos programas preventivos, porque no solamente va a tener unos efectos sobre la productividad de la empresa, sino también sobre la imagen de esa empresa y la continuidad del negocio, y adicionalmente sobre el Producto Interno Bruto, es decir, la economía de los países. Una población en discapacidad, en condición de discapacidad, por supuesto, tiene unos efectos en términos de la economía de los países. Y adicionalmente, si estamos hablando de los trabajadores, pues tiene un impacto en su calidad de vida, igualmente en la calidad de vida de su núcleo familiar, porque es una persona que va a necesitar de la asistencia, de la ayuda de su familia para poder realizar parte de sus actividades básicas cotidianas, porque un desorden musculoesquelético puede llegar a ser altamente incapacitante para una persona. Personas que incluso se les dificulta, como decía, sus actividades de la vida diaria, cómo peinarse, cómo vestirse, tiene implicaciones a nivel de el individuo y de su familia. Tenemos que, entonces acá podemos diferenciar estos tres conceptos y vamos acá en la siguiente diapositiva a dar unos ejemplos para aclarar más. Entonces nos vamos a los peligros. Entonces, en cuanto a los peligros, acuérdense lo que hablaba en la primera diapositiva sobre el modelo desarrollado por Positiva y aquel modelo desarrollado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vámonos con la postura. Vámonos en este señor que trabaja en una empresa del sector bananero que transporta los racimos sobre el hombro. La postura que tiene su cabeza, su cuello, hay una inclinación hacia un lado, el miembro superior, el brazo, el hombro izquierdo está recibiendo todo el peso, pero adicionalmente para, digamos, esas son posturas compensatorias que uno asume, y es que cuando transporta por un lado las cargas, pues se inclina hacia el otro para compensar y para evitar, digamos, perder equilibrio y poder transportar con mayor facilidad ese objeto. Y nótese que esta desviación tiene una implicación a nivel de la columna. Entonces, finalmente, lo que hacemos, las posturas que adoptamos, tienen una relación con todo el cuerpo. Entonces, no solamente afecta un segmento en especial, sino que va a incidir en otros segmentos adicionales. Y es la razón por la cual a veces los trabajadores, de eso cuando vemos las estadísticas de las enfermedades en los trabajadores de los desórdenes musculoesqueléticos, encontramos casos en el que el señor tiene un diagnóstico en la muñeca, en el codo y en el hombro, o encontramos que tiene en el hombro, a nivel de la zona lumbar, a nivel de la zona dorsal, y es por eso, porque es que finalmente las posturas que adoptemos tienen implicaciones en toda la cadena, en este caso en todo el miembro superior, y además como está caminando en esta postura, pues va a tener implicaciones, puede tener implicaciones incluso en rodillas por la posición descompensada en todo el cuerpo. El centro de gravedad está muy cerca al ombligo y él pues tiene que adoptar una postura compensatoria para mantener ese centro de gravedad con ese peso adicional que está transportando. Entonces, lo que quiero sensibilizar es que no solamente cuando se realiza una actividad
puede tener implicaciones en un segmento en particular. Los movimientos repetitivos, vemos acá un señor utilizando una herramienta que igualmente genera vibración, dependiendo cuántas veces la usa durante la jornada, posiblemente por el tipo de actividad que ejecuta, puede ser que tenga variación de tareas a lo largo de la jornada y eso es lo que vamos a medir, a evaluar cuánto tiempo durante la jornada debe utilizarla con la finalidad de establecer el riesgo que puede tener esta persona de desarrollar algún tipo de sintomatología o un desorden musculoesquelético. Aquí también vemos, si nos devolvemos a la postura, una postura donde hay una compensación dirigida más hacia uno de los costados del cuerpo. En el caso de los operarios de aseo, en esto sí que hay repetitividad. Todos sabemos, quienes hacemos actividades domésticas de limpieza, pues si se está limpiando vidrios, si está limpiando muebles, si está trapeando, si está barriendo, si está escurriendo el trapero, así utilice el balde escurridor. Igualmente hay movimientos repetitivos cuando escurre ese trapero. Entonces sí vamos a disminuir el esfuerzo porque la torsión, cuando se tuercen los paños, cuando se tuerce el trapero, tiene implicaciones a nivel de todo el miembro superior, sobre todo antebrazo y muñeca y dedos, pero igual si no hay mantenimiento de ese balde escurridor, también va a tener implicaciones de mayor esfuerzo durante la ejecución de la actividad. Tenemos el esfuerzo de manipulación manual de cargas. Pienso que eso es claro para ustedes. La exposición a vibración está asociada. Hay vibración de cuerpo entero, por ejemplo, en los conductores, y vibración mano-brazo, que es esa vibración sobre todo asociada con el uso de herramientas. Los factores de riesgo psicosociales y organizacionales, las pausas. ¿Cuántas veces durante la jornada se realizan pausas en cualquiera de estas actividades? En las actividades en oficina, cada cuánto se hacen pausas. Estar de pie no es lo contrario de estar sentado, es realizar movimientos, invitaciones como por ejemplo ponerse de pie mientras se habla en el celular o igualmente mientras se habla caminar en el sitio destinado para desarrollar la actividad. Bueno, ya hablaremos más de detalle en el taller que abordaremos la prevención del sedentarismo, la carga mental, el esfuerzo mental en la ejecución de la actividad. Hay que tener en cuenta que la carga mental no solamente está asociada con las actividades de oficina y con los controladores aéreos, no, la carga mental también puede estar asociada en el desarrollo de una actividad que sea operativa dependiendo de la experticia, es decir, tanta especialidad que requiera la actividad, que tantas competencias para ofrecer que el producto tenga buenos acabados y terminados, tiene que ver con ese conocimiento y cuánto tiempo lleva ejecutando esa actividad. Hay muchas minucias, muchos elementos asociados a esa experticia que solamente con la experiencia se adquieren y que es lo que uno cuando está analizando las actividades puede evidenciar en esos trabajadores que llevan muchos años desarrollando una actividad frente a esos trabajadores que acaban de llegar y son de los elementos que se resaltan en esos procesos preventivos, que por supuesto que si una empresa cuida su capital humano, preocupándose por la prevención de este tipo de patologías, pues garantiza poder responder a los clientes con alta calidad y igualmente tener una imagen en el mercado asociada a esa calidad y a esas políticas definidas en términos de salud y seguridad que protegen a sus trabajadores. La falta de apoyo. Bueno, eso es un elemento que lo han preguntado en algunos talleres. ¿Cómo es que se asocia la falta de apoyo con los desórdenes musculoesqueléticos? Y es que cuando un trabajador no siente el apoyo de parte del líder del equipo, del supervisor o de parte de sus compañeros, pues se siente solo. Eso estresa porque es tener sobre los hombros la carga de poder responder con unas metas de productividad y más cuando, por ejemplo, es un trabajador nuevo
que no siente el apoyo, no se le ha dado una formación acorde para poder tener esas competencias y responder con la calidad de los productos o la prestación de un servicio, entonces se siente solo y se siente estresado, y ese estrés se va a reflejar a nivel del tono muscular, es decir, de cómo están los músculos, si están tensionados o están sueltos para desarrollar una actividad. Aquí es cuando vamos a ver los efectos de la falta de apoyo por parte de los supervisores, de los mandos medios, pero igualmente de sus compañeros. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de peligros. Pienso que esto les permite a usted tener claridad en estos conceptos. En cuanto a los riesgos, en el caso del señor que transporta los racimos, pues, ¿cuál es la probabilidad que tiene este señor de lesionarse el hombro? Es más alta que lesionarse, por ejemplo, las muñecas. Entonces, en el momento que transporta los racimos, por supuesto, podríamos decir que es mayor la probabilidad de que se lesione el hombro a que se lesione la muñeca. Esto en el caso de su miembro superior derecho, pero en el caso del miembro superior izquierdo, puede que exista, no podemos ver la mano, la posición que lleva agarrando el racimo, sujetándolo, pero en el hombro sí es clarísimo que la posición, el peso del racimo, la presión que ejerce sobre las estructuras podría llegar a generarle algún tipo de sintomatología y lesión. Y el otro tema es qué tan grave o qué tan severa es esa lesión que puede tener el hombro. Entonces, yo diría que frente a esta señora o chica que está en una actividad de oficina, por supuesto, hay mayor probabilidad de una consecuencia que sea grave a nivel del hombro en este señor que transporta el racimo frente a esta mujer que realiza una actividad en oficina. Pero en el caso de de quien realiza esa actividad de oficina, pues la probabilidad de presentar alguna sintomatología a nivel de sus manos, de sus muñecas y dedos, puede que sea mayor que el señor que transporta los racimos. Entonces, eso es lo que vamos a medir en esos riesgos. ¿Qué tan probable es que se presente esa lesión en un segmento y qué tan grave sería esa lesión? Y los síntomas dentro de los desórdenes musculoesqueléticos, aquí referencio algunos. Ahora que veamos una de las herramientas, pues podemos identificar otros. Dentro de los síntomas tenemos el dolor. El dolor es el síntoma común característico de los desórdenes musculoesqueléticos. Dolor en hombros, dolor en espalda, en cuello, en rodillas, a nivel del cuello del pie. El hormigueo, por ejemplo, en el caso del síndrome del túnel carpiano. La sensación de calor en el segmento, el ardor, algunas articulaciones o el ardor en algunas estructuras, el calambre a nivel de miembros inferiores, el corrientazo en el caso de que hay un compromiso de nervios, aquello que ustedes sienten cuando se golpean el codo, están allí golpeando un nervio al pasar por el codo. Entonces, aquí pienso que podemos identificar claramente los conceptos. Bueno, en uno de los talleres anteriores habíamos referenciado que Positiva tiene dos tipos de programas para ofrecerles, para orientar a las empresas, que no son una camisa de fuerza, se trata de aportarles en la gestión, de que ustedes revisen toda esta información que Positiva tiene disponible y que está cargada en la comunidad de conocimiento para que ustedes fortalezcan esa gestión que están desarrollando. En términos generales, aquí lo que vemos es el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Para garantizar en ese planear lo que se va a hacer, vamos a caracterizar la problemática, vamos a identificar el liderazgo, a diseñar o actualizar ese programa. En el hacer vamos a evaluar esas condiciones de salud y vamos a evaluar esas situaciones de trabajo. Entonces, hoy en lo que estamos trabajando, nos estamos centrando con énfasis en estos aspectos, pero igualmente en la caracterización, acá en el planear, si la empresa no cuenta con información
relacionada o actualizada sobre los exámenes médicos ocupacionales, también podría partirse de la evaluación de condiciones de salud a partir de morbilidad sentida, es decir, cuáles son los síntomas que perciben los trabajadores para definir en cuáles cargos, en cuáles áreas, en qué edad, en qué género es donde se concentra la mayor sintomatología y que las empresas puedan priorizar cuáles son las áreas que se deben intervenir en primer lugar para gestionar aquellas actividades más críticas. Aquí vemos una imagen que está asociada con la anterior imagen, es donde vamos a relacionar todas las herramientas que Positiva tiene disponibles para las empresas para evaluar condiciones de salud y todas las que tiene para evaluar situaciones de trabajo. Yo hoy voy a referenciar solo algunas. Como les he dicho, pronto tendrán un curso de un programa de gestión para prevención de desorden musculoesquelético, pero igualmente en la comunidad de conocimiento se les van a cargar algunas herramientas. Para la evaluación de condiciones de salud, una de las herramientas que evalúa síntomas, es decir, morbilidad sentida, se llama SIN-DME, cuestionario de síntomas musculoesqueléticos. Hay una parte donde el trabajador va a relacionar sus datos generales, los datos de la empresa, en cuanto al trabajador, nombre, apellido, número de identificación, sexo, peso, estatura. Esto para obtener el índice de masa corporal, es decir, poder saber si está en sobrepeso, si está en obesidad o si está bajo en peso o tiene un índice de masa corporal normal. Igualmente si es diestro o si es zurdo, es decir, si es derecho o si es izquierdo. Esto pues porque existiría mayor riesgo en las personas zurdas, por supuesto, por el énfasis de utilización de generar síntomas en su mano izquierda. La antigüedad en el cargo, a qué área pertenece, aquí sobre hábitos, si fuma, cuántos cigarrillos, si realiza actividad física, cuántas veces durante la semana, la duración, igualmente en cuanto al trabajo, si la jornada es variable, cuál es la jornada de trabajo que tiene, cuál es su estado actual de salud. Y para cada uno de los segmentos, yo acá simplemente escogí la mano para que ustedes pudieran ver el alcance que tiene, si la molestia que presenta es del lado izquierdo, del lado derecho o en ambas manos, si los síntomas se presentan cuando realiza el trabajo, al final de la jornada, en la casa todo el tiempo, si generalmente se presenta como dolor, hormigueo, malestar, adormecimiento, hace cuánto que tiene esos síntomas, igualmente si permanecen por menos de 24 horas, de 1 a 7 días, y así sucesivamente. Igualmente, aquí la intensidad de ese dolor, de 1 a 10, que es la escala de dolor, cuánto es esa intensidad de dolor que presenta, y igualmente si presentó la molestia o dolor, qué tan incómodo era esto, si le ha dificultado realizar sus actividades de la vida diaria o igualmente si ha interferido para poder realizar su trabajo. Entonces esto permite caracterizar, por ejemplo, si es que hay asociación, puede ser que encuentren que los operarios de ensamble están presentando evalúos 20 trabajadores y el 80% referencia tener síntomas a nivel de la mano y a nivel del codo. Entonces, pues son pistas que llevan, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a evaluar qué peligros y riesgos pueden estar asociados con esa sintomatología que están presentando con la finalidad de establecer controles. De esto se trata, para esto nos sirven estas evaluaciones de condiciones de salud. Y esta imagen ya se las había mostrado en un taller. A partir de esa evaluación que acabo de mostrarles, ustedes pueden categorizar la población y definir unas acciones. De eso se trata, para eso les va a servir esa herramienta, dependiendo de esos síntomas que estén identificando por cargos, por áreas. Esta es una herramienta de evaluación de situaciones de trabajo, se llama la lista 8. Evalúa la repetitividad,
la lista 8 es una herramienta para evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos en los miembros superiores. Evalúa repetitividad, esfuerzo manual, las posturas forzadas del cuello, del hombro, antebrazo, muñeca y dedos. ¿Por qué el cuello? Porque es que el cuello hace parte de toda la cadena de las estructuras. Además, allí salen nervios también, que son los que nos van a dar todas las sensaciones y la movilidad a nivel de todo el miembro superior. Entonces, por eso la importancia de incluir en todas las herramientas que evalúan miembro superior, ustedes se van a encontrar que nos incluye el cuello. Evalúa la sobrepresión cutánea, es decir, la presión que ejerce. Por ejemplo, veíamos unas imágenes de herramientas, entonces, ¿qué tanta presión ejercen sobre la mano que puede generarme alguna compresión de un nervio? Ustedes han escuchado mucho del tema de la compresión del nervio mediano que da el síndrome del túnel carpiano durante la digitación, si el teclado queda muy al borde. Entonces, las herramientas también pueden generar presiones cutáneas que pueden dar lugar a efectos que comprometen y nos generen síntomas de patologías musculoesqueléticas. La vibración, igualmente el entorno de trabajo, la iluminación, vimos por qué la iluminación puede ser determinante, la exposición a bajas temperaturas. Cuando Bogotá está muy frío o van ustedes a alguna ciudad fría, en la mañana, ¿cómo amanece la mano? Un poco cuesta, ¿no? Si vamos a escribir, cuesta arrancar mientras los músculos se calientan. Entonces, el frío va a tener una relación directa con digamos, cómo están las estructuras para las exigencias de una actividad. Pueden mascarar y puede la persona sobreexigirse y pues dar lugar a una sintomatología. Adicionalmente, pues tiene que ver las bajas temperaturas también con la facilidad de irrigación, es decir, de que tanta sangre con nutrientes le van a llegar a las estructuras. Tenemos también el control de los ritmos de trabajo, era lo que veíamos, qué velocidad se debe llevar. Si la persona no puede controlar la velocidad, sino depende de una máquina, cuántos paquetes, por ejemplo, debe empacar y está ya, digamos que programada la línea de producción y la persona no puede controlar, por supuesto, debe ir muy rápido frente a las exigencias que tiene el proceso productivo. Entonces, esto evalúa la lista 8. Aquí vemos otra herramienta, se llama evaluación de aspectos biomecánicos y vemos que nos evalúa, por ejemplo, la repetitividad de los miembros superiores, entonces la mano no ocupada la mayor parte del tiempo, no hay movimiento regular, movimientos lentos y regulares con pausas frecuentes. Puede ser que sea repetitivo, pero si tiene pausas frecuentes, pues es menos costoso y hay menos riesgo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Aquí vemos en el caso de la muñeca la postura que se adopta. La imagen verde es la postura que se considera de menor riesgo y era lo que les decía, entre más grandes los movimientos de cualquier segmento del cuerpo, hay mayor riesgo de desarrollar un desorden musculoesquelético. Y aquí vemos otra herramienta que se llama entrevista y aquí el énfasis de la importancia de considerar procesos participativos. La observación del experto no es suficiente para establecer un diagnóstico de esos peligros y riesgos. Es el trabajador el que desarrolla su actividad día a día. Nosotros podemos ir a evaluar el puesto o la situación de trabajo un día martes y el martes puede que no sea el día representativo de esas actividades de mayor exigencia y entonces solo a través de esas preguntas podemos acercarnos, él es el que nos puede contar sobre los imprevistos que tiene, sobre las relaciones tanto con los mandos medios, el apoyo que recibe, las herramientas, los equipos, las máquinas, el mantenimiento que se les hace, si es óptimo, si le permite desarrollar su actividad, si realmente le permite cumplir con los objetivos o por el contrario, como yo encontraba en alguna empresa, que ellos tenían que amarrar con alambres, colocarle calzas a las partes de la máquina para poder hacer el ensamblaje de partes electrónicas, por el déficit de mantenimiento, por el desgaste en los electrodos de los
de las máquinas de soldadura. Entonces, él es el que nos puede referenciar todos esos elementos que están incidiendo sobre su actividad y que lo llevan a veces a adoptar posturas más incómodas o a tener que intervenir más haciendo arreglos hechizos o generando herramientas hechizas para poder desarrollar su actividad, que no solamente inciden en la seguridad, sino que adicionalmente esas intervenciones no están planeadas y aparentemente en las fichas o en los procedimientos todo funciona perfectamente y esos tiempos que tiene que hacer intervenciones adicionales pues le resultan costosas al trabajador porque tiene que ir más rápido, porque tiene que flexibilizar sus horarios para cumplir, por ejemplo, con las metas de producción, con lo que se espera y con las entregas. Entonces, esto es lo que nos permite una herramienta de entrevista, poder acercarnos a la realidad y dar la posibilidad de que el trabajador participe en ese diagnóstico. Igualmente, a partir de esta interacción con esos actores, podemos encontrar esas soluciones. Tenemos, para finalizar, algunos aspectos que es importante estimar. La prevención de los DME es posible. He tomado algunos elementos de la campaña de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Uno, deberán participar todas las personas implicadas. Esto no es un proceso solamente del experto, del ergónomo, de quien viene a evaluar la situación de trabajo. Deberán abarcar todos los grupos de trabajadores, los nuevos, los que tienen mayor experticia, los que tienen medianamente, igualmente hombres, mujeres de diversas edades, es decir, debemos considerar esas variables de los distintos turnos. Yo no puedo hacer un diagnóstico considerando solamente los trabajadores de la mañana. Lo que sucede en la mañana no es representativo de lo que sucede a lo largo de la jornada. En alguna intervención en una empresa encontraba que en la noche no había un supervisor. Los trabajadores tenían que asumir adicionalmente ese rol y eso tiene unas mayores implicaciones. Además que en la noche el trabajador está luchando para no quedarse dormido porque fisiológicamente su cuerpo funciona de otra manera. Entonces no es lo mismo solamente fragmentar el análisis basado en unos pocos trabajadores. El proceso deberá revisarse y actualizarse de forma periódica. Los procesos cambian, hay un nuevo producto, una nueva referencia, un nuevo procedimiento, un nuevo proyecto, una nueva condición, una nueva situación, como lo que ocurre en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces debemos estar revisando los procesos. Están ahorita utilizando equipos de protección personal para evitar contagiarse, que no era lo común, y eso tiene un esfuerzo fisiológico adicional, tiene implicaciones en su actividad. Las actuaciones deben estar basadas en los principios generales de prevención y es la jerarquía de controles. No esperemos tener resultados de prevención durable basados en capacitaciones, basados en pausas, basados en el uso de equipos de protección personal. Es importante la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos. Siguiendo esa jerarquía de controles, podemos lograr esa prevención durable. Bueno, tienen acá como referencias bibliográficas la campaña de la OSHA, igualmente una página donde pueden acceder, que es de la Universidad Politécnica de Valencia, pueden acceder a diversas herramientas también para la evaluación de situaciones de trabajo, herramientas de ergonomía estandarizadas a nivel internacional. Bueno, Jenny, vámonos con nuestro segundo sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Entonces, vamos a realizar nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean correcta. La doctora, después de cada una de ellas, nos ayudará con la respuesta correcta. Entonces, primera pregunta, ¿la vibración corresponde a un riesgo que puede generar desórdenes musculoesqueléticos? A, verdadero, B, falso. Tenemos unos segundos para dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que todo el material
de nuestras acciones educativas lo van a encontrar en www.positivatalleresweb.com. Ahí los podrán visualizar, descargar para que los tengan dentro de sus archivos o dentro de la información que ustedes requieran. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. La vibración corresponde a un riesgo que pueden generar los desórdenes musculoesqueléticos. Con un 97% nos indican verdadero y con un 3% falso. Entonces, doctora Nora, te dejo para que por favor nos ayudes validando esta respuesta. Bueno, aquí me siento culpable, lo reconozco. Yo les puse una cascarita ahí. Entonces, acuérdense que los peligros son lo que corresponde a lo que llamaríamos factores asociados con los desórdenes musculares. Quiere decir que la respuesta correcta es falso. La vibración no es un riesgo, la vibración es un peligro. Los riesgos es la probabilidad de desarrollar esa consecuencia que sería el síntoma. Entonces, no es un riesgo, la vibración es un peligro. Listo, bueno, ahí tuvimos un altibajo por la cascarita, pero qué bueno que ya quedó claro este punto entonces, doctora Nora. Bueno, entonces vamos con nuestra segunda pregunta. La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos debe ser un proceso participativo. A, verdadero. B, falso. Entonces, por favor, respondamos esta pregunta. Les recuerdo nuevamente, sus certificados los van a encontrar 8 días hábiles después de la acción educativa en www.positivatravesía.co. Bueno, validamos nuestras respuestas. La identificación de peligros y la evaluación de los riesgos debe ser un proceso participativo. Con un 99% nos indican verdadero y con el 1% nos dicen falso. Entonces, doctora Nora, para que por favor nos ayudes con la respuesta. Bueno, bravo, felicitaciones. Y este sí, pienso que lo tienen súper claro desde el comienzo. Es verdadero. A lo largo del taller lo resalté muchas veces y pues sin la participación de los trabajadores es imposible acercarnos y tener un diagnóstico completo. Listo, entonces ya con nuestra respuesta a esta segunda pregunta y nuestra aclaración, entonces podemos ir con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La sensación de calor, el dolor y el hormigueo son síntomas musculoesqueléticos. A, verdadero. B, falso. Por favor, respondamos. Bueno, yo creo que ya podemos validar estas respuestas. La sensación de calor, el dolor y el hormigueo son síntomas musculoesqueléticos. Con un 94% nos dicen verdadero y con un 6% nos dicen falso. Entonces, doctora Nora, te dejo para que nos ayudes, por favor, con esta respuesta. Igual, nuevamente, felicitaciones. La respuesta correcta es verdadero. Vimos cuáles son los síntomas que se asocian con los desórdenes musculoesqueléticos, tanto cuando aclaramos los términos como igualmente en nuestra herramienta SIN-DMI. Entonces, felicitaciones. Vimos que igualmente incrementó el porcentaje. Fue un concepto que quedó claro. Perfecto, doctora Nora. Entonces, pues no nos resta más que darte las gracias por esta acción educativa el día de hoy, por estas aclaraciones y por toda la información que nos brindaste en la tarde de hoy. Ha sido un placer acompañarlos y muy invitados a continuar conectándose con esta comunidad de conocimiento. Claro que sí, muchísimas gracias. También damos las gracias a todos nuestros asistentes por su participación en la tarde del día de hoy. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti y los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa.
importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.